Todos conocemos Garry's Mod, ¿verdad? Pero, ¿qué pasaría si les dijera que Garry's Mod no fue el primer sandbox creado para Half-Life 2? Antes de que Mod se convirtiera en el fenómeno que todos conocemos, existió un proyecto llamado JDMod, considerado por muchos como el primer sandbox desarrollado sobre el motor Source. Aunque hoy en día es un mod bastante olvidado, su importancia fue enorme. Muchas de las ideas que más tarde harían famoso a Garry's Mod ya estaban presentes en este proyecto. En este video analizaremos la historia de JDMod, cómo nació, por qué fue tan importante para la comunidad, y qué ocurrió para que terminara siendo eclipsado por Garry's Mod. Todo esto en menos de 7 minutos y basándome en la información e investigaciones que la comunidad ha recopilado a lo largo de los años. Así que, sin nada más que decir, empecemos. Empecemos con un poco de contexto. En 1998 se lanzó el primer Half-Life, un juego que revolucionó la industria y tuvo tanto éxito que los jugadores comenzaron a esperar una secuela. Finalmente, en 2004, Valve lanzó Half-Life 2. El juego impresionó a todo el mundo gracias a su motor Source, su sistema de físicas y, sobre todo, la famosa Gravity Gun, un arma que permitía manipular casi cualquier objeto del escenario. Fue precisamente ese elemento el que llamó la atención de un usuario conocido como JD55. Fascinado por las físicas del juego, decidió crear uno de los primeros mods tipo sandbox para Half-Life 2. Ese mod se llamaba JDMod. Para la época fue toda una innovación. Permitía experimentar libremente con las físicas del motor Source y muchos jugadores comenzaron a probarlo. Aunque hoy es un mod olvidado, sentó las bases de lo que años después sería Garry's Mod. Mientras tanto, en la Navidad de 2004, un desarrollador llamado Gary Newman estaba trabajando en su propio proyecto. En aquel entonces, JDMod ya había perdido gran parte de su actividad y recibía muy pocas actualizaciones. Barry tomó inspiración de distintos mods y empezó a desarrollar una experiencia mucho más completa. Durante ese proceso también aparecieron personas que criticaban constantemente el proyecto. Uno de los nombres más recordados por la comunidad fue Snakes, un usuario que, junto con otros trolls, protagonizó varias discusiones relacionadas con JDMod y Garry's Mod. Incluso llegaron a insinuar que lanzarían una gran actualización para competir contra el proyecto de Gary. Lejos de desanimarse, Barry continuó mejorando su mod sin descanso. Y el esfuerzo dio resultado. El 27 de noviembre de 2005 se publicó Garry's Mod 9, una versión que rápidamente comenzó a ganar popularidad. Un año después, en 2006, llegaría Garry's Mod 10, la versión que terminaría convirtiéndose en el sandbox que millones de personas conocerían y jugarían durante los años siguientes. Al final, todas aquellas críticas y rivalidades quedaron atrás. Mientras unos perdían el tiempo intentando desprestigiar el proyecto, Barry siguió trabajando hasta crear uno de los juegos sandbox más importantes e influyentes de la historia. ¿El fin de la historia? Pues no del todo. Parecía que aquí terminaba la historia de JDMod. Pero aún faltaba un capítulo más. Con el paso del tiempo, Snakes prácticamente desapareció de la comunidad y dejó de ser relevante. Mientras tanto, los desarrolladores de JDMod tenían un objetivo muy claro: llevar el mod a Steam. Sin embargo, había un enorme obstáculo. Steam Greenlight. Para quienes no lo conozcan, Greenlight era un sistema creado por Valve donde la comunidad votaba qué juegos podían publicarse en Steam. Sobre el papel era una gran idea. El problema fue que JDMod no tenía una comunidad tan grande. De hecho, para ese entonces el mod contaba con más detractores que jugadores activos, por lo que nunca logró reunir el apoyo suficiente. Al final, el proyecto fue rechazado y quedó prácticamente olvidado durante más de una década. Como dato curioso, hay algo que olvidé mencionar. Durante aquella época, Snakes solía publicar mensajes provocadores diciendo que quienes jugaban Garry's Mod eran unos fracasados. Aunque muchas personas lo tomaban como simple trolling, la situación fue más allá cuando comenzó a publicar contenido inapropiado relacionado con Half-Life 2 en su sitio web oficial, algo que obviamente no mostraré aquí. Pero la historia todavía no había terminado. En 2022, después de tantos años, JDMod finalmente llegó a Steam. Muchos veteranos celebraron su regreso pensando que podrían revivir una pieza importante de la historia del motor Source. ¿Y el resultado? La verdad, fue bastante decepcionante. Comparado con Garry's Mod, JDMod se siente extremadamente limitado. El contenido es muy escaso, apenas recibe actualizaciones y, después de unos minutos, prácticamente ya viste todo lo que ofrece.
Solo cuentas con herramientas básicas como la palanca, la Fish Gun y la Gravity Gun. ¿Esperabas un arsenal de armas o una gran cantidad de contenido? Pues no. Simplemente no está ahí. Aún así, más allá de si el mod envejeció bien o mal, Hmod merece ser recordado por una razón muy importante. Fue uno de los primeros proyectos que demostró el enorme potencial del motor Source y sirvió de inspiración para el nacimiento de Garry's-Mod, uno de los sandbox más importantes de la historia de los videojuegos. Y así concluimos esta historia. La verdad, me da un poco de pena pensar en lo que pudo haber sido Hmod. Tenía el potencial para convertirse en un proyecto mucho más grande, pero por distintos problemas, la falta de desarrollo y el abandono de sus creadores, terminó quedando sepultado por el paso del tiempo. Aún así, no se puede negar su importancia. Sin Hmod, probablemente la historia de los sandbox en el motor Source habría sido muy diferente. Hoy es un mod casi olvidado, eclipsado completamente por Garry's-Mod, pero siempre será recordado como uno de los primeros en demostrar todo el potencial que ofrecían las físicas de Half-Life 2. Y con esto termina esta historia, una historia llena de rivalidades, polémicas y un legado que, aunque quedó en el olvido para muchos, sigue siendo una parte importante de la historia de los videojuegos. Nos vemos en el próximo video.